¿Por qué Jesús eligió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? La respuesta estaba escrita, enterrada durante más de 1500 años en el desierto de Egipto hasta que alguien la encontró. Un manuscrito prohibido con una relación directa con un evangelio que fue ocultado durante siglos. Un texto que la Iglesia consideró tan peligroso que hizo todo lo posible para que nadie lo leyera. Y lo que ese manuscrito esconde cambia por completo la historia que siempre te contaron sobre Judas Iscariote. Lo que Jesús sabía, lo que Judas cargó en silencio y lo que realmente ocurrió aquella noche en el huerto. Galilea. Jesús está de pie frente a una multitud. Los mira uno a uno, los estudia y su mirada se detiene en un hombre, Judas Iscariote. Lo señala, lo llama y Judas da un paso al frente. En ese momento nadie sabe lo que Jesús sabe, porque Jesús sabe exactamente lo que ese hombre va a hacer. Juan, capítulo 6, versículo 64, no deja margen para otra interpretación. Jesús conocía desde el principio quién lo iba a entregar. No lo descubrió después, no lo intuyó con el tiempo. Lo sabía en el momento exacto en que lo llamó por su nombre. Y lo eligió igual. Judas pasó a formar parte de los 12, comió con ellos, predicó con ellos, viajó con ellos durante 3 años. Estuvo presente en los milagros, en las conversaciones privadas, en los momentos que ningún otro ser humano presenció, y durante todo ese tiempo nadie sospechó nada de él. Eso significa algo, algo que casi nadie se detiene a considerar, y es la primera pieza del misterio que ese manuscrito prohibido esconde. Judas nació en Queriot, una pequeña localidad del sur de Judea, probablemente entre el año 10 y el 20 a.C. Su nombre en hebreo, Yehudá, significa alabado o aquel que da gracias a Dios. El mismo nombre que llevaban reyes y profetas antes que él. De su infancia no existe ningún registro. Los evangelios guardan silencio sobre sus primeros años, como ocurre con la mayoría de los apóstoles, pero sabemos lo que era normal para un joven de Judea en aquella época. Aprendería un oficio desde niño, crecería dentro de la tradición judía, conocería las escrituras, esperaría al Mesías como todos los demás. Un hombre corriente en un tiempo extraordinario. Lo que sí sabemos es que en algún momento Judas escuchó a Jesús y decidió seguirlo. No fue el único, cientos de personas seguían a Jesús por toda Judea, pero Jesús eligió a 12, y entre esos 12 eligió a Judas. ¿Por qué lo eligió a él? ¿Por qué precisamente a ese hombre? Es la pregunta que vamos a responder, y la respuesta lleva 2000 años escondida en un texto que no querían que leyeras. Y nadie lo cuestionó. Durante 3 años Judas vivió, comió y predicó junto a los otros 11 sin que ninguno sospechara nada de él. En la última cena, cuando Jesús anuncia que uno lo va a traicionar, Juan, capítulo 13, versículo 22, dice que los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Ninguno pensó en Judas. ¿Cómo es posible que el hombre que iba a entregar a Jesús llevara 3 años entre sus discípulos más cercanos sin que nadie lo viera venir? Esa respuesta no está en los evangelios que conoces, está en el manuscrito prohibido que estuvo enterrado 1500 años en el desierto de Egipto. En 1978, un campesino egipcio encontró algo en el desierto del Miña que nunca debería haber salido a la luz. Un códice de papiro envuelto en cuero, amarillo por el tiempo, frágil como el polvo. Tenía más de 1600 años de antigüedad. Pasó décadas en manos de anticuarios. Fue vendido, comprado, mal conservado y estuvo a punto de desaparecer para siempre. En el año 2000 llegó a manos de investigadores que tardaron 5 años en restaurarlo y traducirlo. En 2006, National Geographic publicó su contenido por primera vez. Y lo que ese texto decía dejó a los estudiosos sin palabras. Dentro de ese códice estaba escrito el Evangelio de Judas, un texto gnóstico, no canónico, que representa una de las interpretaciones alternativas del cristianismo primitivo. No forma parte de la Biblia, fue rechazado y condenado en el siglo II por considerarse peligroso. Ireneo de Lyon lo mencionó expresamente para advertir que nadie debía verlo, y durante más de 1000 años nadie lo leyó, porque nadie sabía dónde estaba, hasta que apareció en ese desierto. Pero lo verdaderamente impactante no es dónde estaba, es lo que dice dentro.
Porque en el Evangelio de Judas, Jesús no llama traidor a Judas. Lo llama el discípulo que más entiende la verdad, el único al que le revela el misterio del reino. Mientras los otros 11 siguen sin comprender, Jesús se aparta con Judas y le dice algo que no le dice a ningún otro. Tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me sirve de envoltura. Aunque los académicos debaten aún si la traducción correcta es sacrificarás o traicionarás, lo que cambia completamente el sentido del texto. Lo que este documento gnóstico afirma es rotundo. Judas no actuó por codicia, actuó porque Jesús se lo pidió, porque alguien tenía que hacerlo. Y Jesús eligió para esa tarea al único discípulo en el que confiaba lo suficiente. Vamos a detenernos un momento en esto. Si el Evangelio de Judas dice la verdad, todo lo que creías saber sobre la traición más famosa de la historia es incompleto. Judas no fue el villano, fue el instrumento. Y Jesús lo sabía desde el principio, porque él mismo lo diseñó así. Pero entonces surge una pregunta que este texto no responde. Si Judas actuó por instrucción de Jesús, ¿por qué acabó como acabó? Jerusalén, año 33. Los sumos sacerdotes llevan días buscando la manera de arrestar a Jesús sin provocar un disturbio. Lo querían fuera de escena, pero no sabían cómo hacerlo sin encender a la multitud que lo seguía. Y entonces apareció Judas. Mateo, capítulo 26, versículo 15. Judas fue a los sumos sacerdotes y les preguntó directamente cuánto le darían por entregarlo. Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo según la ley judía. Judas aceptó y desde ese momento buscó la oportunidad. La encontró esa noche en el huerto de Getsemaní. Jesús había ido allí a orar con sus discípulos. Judas conocía el lugar. Había estado allí antes con él. Llegó acompañado de una corte de soldados romanos y guardias del templo, con antorchas y armas, y para identificar a Jesús entre los demás, usó la señal que había acordado con ellos: un beso. Se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Los soldados se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Pero aquí es donde el texto bíblico revela algo que casi nadie nota. Mateo dice que Jesús, en el momento exacto en que Judas se acerca, le dice una sola cosa: amigo, haz lo que viniste a hacer. No lo detiene, no lo llama traidor, lo llama amigo. Y le dice que haga lo que vino a hacer. Como si lo estuviera esperando, como si todo estuviera exactamente donde tenía que estar. Ahora mira esa escena con lo que sabes sobre el Evangelio de Judas. Jesús sabía desde el principio lo que Judas iba a hacer. Lo eligió a él. Le confió el dinero del grupo. Se apartó con él para revelarle lo que no le dijo a ningún otro. Y en el momento de la entrega, en lugar de resistirse o reprocharlo, lo llama amigo. ¿Eso es una traición o es el cumplimiento de algo que estaba planeado desde el principio? Judas salió del huerto de Getsemaní con 30 monedas de plata y sin Jesús. Lo que ocurrió después es uno de los mayores misterios del Nuevo Testamento, porque la Biblia recoge 2 testimonios sobre la muerte de Judas, 2 autores distintos, 2 ángulos distintos sobre el mismo hecho. El primero está en Mateo, capítulo 27, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, sintió un remordimiento tan profundo que volvió al templo. Arrojó las 30 monedas de plata al suelo frente a los sacerdotes y salió. Judas se ahorcó. El segundo está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Pedro, hablando ante los discípulos, describe la muerte de Judas de una forma diferente. Dice que Judas compró un campo con el dinero de su traición, que cayó de cabeza, que su cuerpo se abrió y sus entrañas se derramaron. Ese campo fue llamado Akeldama, que en arameo significa campo de sangre. La Iglesia siempre ha enseñado que ambos testimonios forman parte de un mismo relato, visto desde ángulos diferentes, como ocurre en otros momentos de las Escrituras donde distintos autores narran el mismo hecho con detalles propios. 2 voces que juntas completan el cuadro. Pero hay algo en lo que ambos coinciden. Judas no disfrutó del dinero, no huyó, no construyó una vida nueva con esas 30 monedas. Mateo dice que las devolvió. Hechos dice que el campo que compró con ellas quedó maldito para siempre, como si el peso de lo que había hecho fuera demasiado para cargarlo, o como si alguien que había cumplido su parte en algo mucho más grande que él no tuviera ya ningún lugar a donde ir.
Pero la pregunta con la que empezamos sigue en pie. Jesús lo sabía, lo eligió de todas formas, y hay una razón para eso que ninguno de estos textos dice directamente, pero que todos juntos revelan. Volvamos al principio. Galilea. Jesús está de pie frente a una multitud, los mira uno a uno, y su mirada se detiene en Judas Iscariote. Lo llama, lo elige, sabiendo exactamente lo que ese hombre va a hacer. ¿Por qué? Los evangelios canónicos no lo explican. El evangelio de Judas lo insinúa pero no lo cierra. Pero hay algo que todos los textos juntos revelan sin decirlo directamente. Jesús no eligió a Judas a pesar de que lo iba a hacer. Lo eligió por lo que iba a hacer. La traición más famosa de la historia no fue un accidente. No fue un fallo del plan. Fue la pieza que hacía falta para que todo lo demás ocurriera. Sin Judas no hay arresto. Sin arresto no hay cruz. Sin cruz no hay resurrección. Y sin resurrección no hay nada de lo que 2000 años de fe cristiana se sostienen. La historia lo recuerda como el traidor. El manuscrito encontrado en el desierto lo llama el discípulo más cercano. Y Jesús, en el momento en que Judas se acercó en el huerto con los soldados detrás, lo miró y le dijo una sola palabra: amigo. 2000 años después, esa palabra sigue ahí, en el texto, esperando que alguien se detenga a leerla. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete a Crónicas de la Cruz. Encontrarás un vídeo nuevo todos los domingos y 2 vídeos entre semana. Gracias por ver este vídeo y que Dios te bendiga.